Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Una fosa clandestina en el municipio de San Quintín, al sur, casi ya llegando a Baja California Sur, terminó por evidenciar lo impactante que resultan este tipo de escenas, este tipo de escenarios de la violencia que se vive, que en esta ocasión fueron localizados los cadáveres de 8 jóvenes, que se presume son los mismos cuerpos de las personas reportadas como desaparecidas hacia unos días atrás. Toda esta información la tenemos el día de hoy, al igual que lo que señala el grupo Elementa sobre las fosas clandestinas, que ha ido incrementándose al grado que en 2024 fue el año donde más se localizaron fosas clandestinas en Baja California. También estaremos hablando sobre el caso de un empresario de Tijuana que vaya manera de hostigar, de acosar a una mujer, quien ya lo denunció. Y le tenemos un video, un audio de los mensajes que le hace llegar a una persona que no tenían relación de ningún tipo, Pero bueno, ese caso también lo vamos a presentar el día de hoy. Y por supuesto, lo que está sucediendo en Los Ángeles, todo el contexto político y social que tiene en esta ciudad, que pues está hecha por mexicanos y en donde viven una gran cantidad de paisanos. Al igual que el tema del fiscal de delitos electorales, ya tomó protesta Raúl Guzmán y todo lo que conlleva a la elección judicial también. Así que tenemos programa extenso y además muy nutrido informativamente hablando. ¿Qué le parece si ya iniciamos? Gracias por iniciar semana con nosotros en este lunes cargado de información, en un episodio más del Lindero Norte de la Era de los Eras, este espacio de análisis, de información, de un trabajo periodístico que hemos venido haciendo desde hace pues ya más de 2 décadas en el caso de Antonio en este Lindero Norte, y que ha pasado de ser una revista, pasó a ser un blog, luego ya una página de internet, programa de radio, programa de televisión, y ya desde hace unos añitos le metimos de lleno con todo a nuestras plataformas, primero en Facebook y ahora que nos hemos centrado principalmente en YouTube, en donde le agradecemos que cada vez más se sume más gente, vean más nuestros videos, más nuestro contenido periodístico que les venimos presentando, porque es la manera de que esto pueda tener más impacto y de que también pues nos ayuden a que esta comunidad crezca. Pues ya iniciando con los temas, lo que sucedió. Y como punto de partida le damos lo que sucedió en Los Ángeles. Si bien es cierto, realmente no acostumbramos a tratar temas de índole internacional, nos focalizamos en los puntos, temas torales que reporteamos nosotros en la calle, que salimos a entrevista, que salimos a recoger testimonios, la documentación, la lectura de muchos. Es un trabajo periodístico que pareciera sencillo de estar aquí sentado y empezar a analizar los temas, pero son temas que nosotros reporteamos, son temas que trabajamos todo un día y que armamos un guión, una escaleta de lo que le vamos a presentar el día de hoy, y con la producción de Casa Créala, pues imagínense, todavía tiene mayor calidad. Pero en este caso, no podemos dejar de lado lo que significan estas protestas de muchos paisanos, porque estamos hablando de miles, de millones de paisanos que están viendo cómo ese sueño dorado, ese sueño americano ya está por desquebrajarse, por romperse por la actitud, la visión de gobierno de ultraderecha del propio presidente Donald Trump, algo que ya lo decía él en su narrativa y que si analizamos los números, tampoco es que ha habido estas deportaciones masivas en esta manera de comunicar que hizo en campaña y ya tomando el gobierno de Estados Unidos en el mes de enero. Pero el punto acá es la forma de la represión, de la protesta, de la represión de lo que es una política antimigratoria. Yo entiendo que hay muchas personas, sobre todo cuando vivimos en esta entidad fronteriza, que es común tener a un familiar que se fue cruzando con algún tipo de pollero, o que se fue de muy chico o muy chica,
o ya sea no solamente a temas de carácter de trabajo agrícola, de obreros, sino también profesionistas y gente que va a estudiar y familia que consiguió tener una mejor calidad de vida en el Gabacho con todas las implicaciones que esto conlleva, porque pues hay quienes no pueden regresar, ya sea que estén tramitando su residencia o que simplemente no tengan la documentación que pide el gobierno de Estados Unidos para vivir en el Gabacho, porque dentro de esta visión muy yanqui que se tiene, muy neoliberal, es pues tú en Estados Unidos puedes hacer lo que se te antoja, comprar un terreno, comprar una casa, o sea, hacer lo que se te dé la gana, pero el problema es que te llaman indocumentado. O sea, contribuyes a su economía, fortaleces la economía de ellos en cuestión laboral, en mano de obra, pero te siguen llamando indocumentado, porque en efecto careces de la documentación que ellos te establecen. Pero acá el problema fueron las redadas. Y cuando llegaron a la zona de Paramount, a la zona sur de Los Ángeles, un polígono donde residen más de 50,000 personas, donde de acuerdo al censo que se tiene, 8 de cada 10 son de origen latino, donde solamente el 36% de los que ahí están viviendo nacieron justamente en esa zona. Estamos hablando de una comunidad hecha a base de la migración. Es una comunidad migrante. ¿Y qué sucede? Pues que cuando llegaron las redadas y el fin de semana el viernes, tengo entendido, se hace una redada donde detienen a 44 personas, esto ya tornó una manera distinta. Para que usted se ubique, y tenemos un mapa de lo que es la zona donde se concentró la Guardia Nacional de Estados Unidos, que esto es como su corporación federal que están bajo al mando de Donald Trump. ¿Qué pasa? Que el presidente, para hacer esta movilización de la Guardia Nacional, tiene que solicitar forzosamente el permiso y entablarlo en una especie de convenio con el gobierno de California, con Gavin Newsom, que es el gobernador. No lo hizo. Y por eso el día de hoy, pues ya el propio, ahí está ese mapa, para más o menos situarnos en esta ciudad de Los Ángeles, en donde, de acuerdo a esta información que publica CNN, es de ellos este mapa, pues establece que es el edificio federal del Centro Metropolitano de Detención, donde están concentrados, pues obviamente la Guardia Nacional, con 300 elementos, pero hubo un despliegue de más de 2,000 para lo que consideró el presidente Donald Trump que era la protección y la contención de las protestas, que lo único que hizo fue avivarlo. Y ahí vemos lo que está la zona sur de Los Ángeles, como les comentaba, Paramount, en donde pues hicieron este enfrentamiento cerca de las oficinas del Servicio de Seguridad de Inmigración, del ICE. Esto fue el sábado. Estas protestas subieron de tono. Se radicalizaron a partir de lo que pues no era para menos, las redadas y la detención que se hizo y la amenaza latente de que iban a continuar estas redadas en la zona de Los Ángeles, lo que motivó a que no solamente mexicanos hicieran protestas, sino también estadounidenses, entendidos que la manera en que está llevando esta política antimigratoria de Donald Trump le obedece al propio presidente, a su visión de país. Pero, ¿qué le parece si vemos un video donde justamente ciudadanos norteamericanos le refieren que deben de tener vergüenza el despliegue que hizo de manera ilegal la Guardia Nacional de Donald Trump? Veamos el video. Back up! Yeah, back up! Back up! Back up! Yeah, back up! That's right! That's right! Back the fuck up! Back up! You guys are Nazis! Get the fuck out of here! Fucking cowards!
Go! Yeah, get the f*** out! Get the f*** out! Cowards! 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 Las protestas, por eso quería dar esta manifestación, porque no solamente se trata de protestas de connacionales, si bien fueron las más vistosas porque traían las banderas de México, porque fueron las que al final del día hubo gente que optó por prender vehículos que estaban ahí en motivo de las protestas, de la falta de información que se daba, es que también había gente que entiende que esta política no les está dejando nada bueno, como otras medidas que ha tomado el gobierno de Donald Trump, como fue también esta imagen. Todas estas imágenes son de compañeros fotoperiodistas de los diferentes medios de tanto DF, BBC, de Los Angeles Times, de medios de comunicación también latinos que han terminado por retratar lo que ha sido la protesta de manera directa durante 2 días y que llevó a la detención de más de 60 personas, en un primer día 28 de ellas. Pero el día de hoy, les decía, el fiscal general de California, Rob Bonta, y el gobernador de California, Gavin Newsom, demandaron a Donald Trump. Demandaron y pidieron al tribunal que anule la acción ilegal del presidente de federalizar la Guardia Nacional de California. En su declaración, el fiscal general de California comentó que la medida tomada por la administración de Donald Trump abusa de la autoridad del gobierno federal y viola la 10ª enmienda de la Constitución. Dijo activar a estas tropas para protestas que las fuerzas del orden local confirmaron en ese momento que estaban bajo control es profundamente injusto y una falta de respeto a su servicio y sacrificio, así lo dijo Bonta. El despliegue de tropas requiere el consentimiento del gobernador de California y esta es la primera vez desde 1965 que un mandatario estadounidense lo hace sin una solicitud del gobernador del estado. Hay que recordar que el gobernador de California ha hecho un llamado a la Guardia Nacional cuando lo es necesario, por ejemplo, con los incendios de Los Ángeles y en el verano del 2020 con algunas de las protestas también que se gestaron en California. Y pues bueno, esto, ¿por qué? Porque está dentro de su jurisdicción y él no autorizó el uso de la Guardia Nacional. Así fue como medios internacionales retrataron esta protesta, esta manifestación, que le digo, a la postre hubo detenciones, hubo arrestos. Van a continuar lo que señalaba el propio Donald Trump, van a continuar las redadas. Esa es la oposición que tienen las y los manifestantes, pero hay que recordar que los agentes lanzaron gases lacrimógenos, balas de goma, granadas de aturdimiento, obligando a los manifestantes a retroceder durante varios momentos de la protesta. En un primer momento hubo 27 arrestos que ya después se sumaron a 60, tanto los que ocurrieron en Los Ángeles como en San Francisco, en donde también ahí hubo una manifestación y se hizo el despliegue de la Guardia Nacional. Esta movilización, que fue reprimida frente al Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles, pues forma parte de la manera en que ya queda claro el presidente Donald Trump, con la Guardia Nacional, sin la autorización del gobernador de California, va a continuar con esta presión y va a continuar con estas redadas. Lo que decían los manifestantes, pues obviamente decían que no quieren a esta agencia de seguridad y también de migración, el ICE, que lo querían fuera de Los Ángeles. Y bueno, ¿qué es lo que hizo el FBI? Pues presentó, por el tema de la forma en que se llevó a cabo la protesta, presentaron pues como los hombres más buscados, pidiendo dinero para que se encuentre información para detener a estos 4 hombres que participaron en esta protesta. El Departamento de Policía de Los Ángeles reportó que las movilizaciones llegaron hasta la autopista 101, donde manifestantes con banderas de México y pancartas cerraron ambos sentidos. Más tarde, la patrulla de carreteras de California liberó la vialidad y también un grupo de hombres atacó 5 taxis, unidades de manejo autónomo, 3 de las cuales fueron quemadas. Asimismo, durante un enfrentamiento entre manifestantes y agentes desde un helicóptero, a la Fuerza Pública de Los Ángeles, que sobrevoló la multitud, se escuchó el mensaje: los tengo a todos grabados, voy a ir por ustedes a sus casas. Así lo reporta Los Angeles Times, quien pues señala justamente la manera en la que terminó por avivarse la manifestación en diferentes momentos.
cuando pues ya se tenía un control, cuando ya se habían hecho escuchar, y justamente esto terminó por pues generarse mayor tensión. Pero esto sucedió, le digo, en Los Ángeles, y por la cercanía que tenemos y por la relación de muchos familiares que se encuentran viviendo en el Gabacho, pues era importante analizar este tema. Y bueno, déjeme cambiar de tema porque esta es una información que le compartimos y que ya publicamos en linderonorte.com. Y se trata de una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado por hostigamiento hacia una mujer. O sea, la mujer termina por presentarla. Se trata de Tabata Lohana, quien acudió a la agencia del Ministerio Público a presentar justamente la denuncia correspondiente. Esto es por hostigamiento en las redes sociales, pero también, o sea, a través de sus redes sociales, este hombre, que ahorita le vamos a presentar un video, que es un audio, que le hacía llegar estos audios, Sergio Ulises Rivera. Ahí tenemos la denuncia que presentó Tabata Lohana, quien, le digo, llegó a Zona Río de Tijuana, presentó esta denuncia por el hostigamiento que tiene en redes sociales. ¿Qué contempla este hecho ilícito del hostigamiento por violencia digital? Incluye, como en este caso, acoso, acecho, difusión de datos e imágenes sin consentimiento de la víctima, difamación, entre otros hechos que son considerados delictivos. Hay que recordar que la Fiscalía siempre tiene muchos enredos cuando quiere tipificar el tema del acoso, sobre todo en la violencia digital. ¿Por qué? Porque el hostigamiento más que nada es cuando se trata de una superior jerárquica. Por ejemplo, si tu jefe te sea un acoso laboral o sexual, eso es un hostigamiento, porque hay un nivel jerárquico mayor. Si un entrenador, si alguien que estás bajo sus órdenes o que tiene una figura de mayor peso jurídico, laboral, administrativo, ahí es cuando se da hostigamiento. Pero en este caso, así lo encuadraron el hostigamiento, el presunto hostigador, Sergio Ulises Rivera. Pero vea nada más usted, escuche este audio, que es impresionante la manera en que él arrincona a lo que él considera como una presa, a esta mujer que es una especialista en temas inmobiliarios, y que ella, de acuerdo a lo que señala, pues no lo conoce, o sea, no ni siquiera, o sea, entablaron alguna relación de amistad o de que fueran pareja sentimental, no. Tan solo señala que lo conoció, se tomó una foto con él pidió una foto y estuvieron con menos de 3 horas, ¿no? Menos creo ni 2 horas estuvieron en una reunión. A partir de ahí, Sergio Ulises se obsesionó con ella. Y lo importante aquí es la cultura de la denuncia. Lo que fue y que ella misma interpuso, porque no le bastó con subir sus fotos, mandarles mensajes, te voy a seguir, te estoy vigilando, estoy buscándote, sino también incluso hizo una página de Facebook en donde él se pone una foto con ella y en donde dice que están casados. Una situación de obsesión, pero esto no es una película, esto no es una serie, por eso no se debe romantizar el tema de los celos o el tema de las obsesiones, porque esto puede llegar a un tema mayor. Por eso es importante lo que fue y denunció la víctima. Pero, ¿qué le parece si escuchamos este audio para que usted se va a sorprender de la manera? Ese es uno de varios audios que le hacía llegar el propio Sergio Ulises a Tabata Lohana. Así es que así están las cosas, Tabachín, mi amor, mi corazón. Soy intenso, sí lo soy. Yo creo que el más intenso que has conocido y que conocerás. Necesito tu amor, tu cariño, así como nos agarrábamos la mano y nos dimos un besito lindo. Quiero que sepas que te van a estar investigando. Me van a informar con qué tipos piensas salir. Y en la primera salida ahí voy a estar. Y les voy a poner un madrizón que jamás se van a querer volver a acercar a tu vida. ¿Ok? Tú eres mía y de nadie más. Y tú y yo vamos a estar juntos y me vas a enterrar. ¿Ok? No voy a descansar. No
no descansaré hasta tenerte en mis brazos. Te lo aseguro, mi amor. Así es que cuidado con que sales y cositas de esas, porque les voy a poner un madrizón. Es una locura. Esto es totalmente una locura. Porque le digo, aun cuando pudieron haber sido pareja, aun cuando se pudieron conocer o que fueran amigos del trabajo, aun teniendo esos elementos, no puedes mandar este tipo de audios. Pero ahora imagínese que ni siquiera lo conoces, que ni siquiera tuviste una relación, que ni siquiera tuvieron una cercanía, y de todas maneras te mandan este tipo de audios que ya llegaron al grado de que esta mujer, madre de familia, pues tuvo que presentar una denuncia, una querella ante la Fiscalía General del Estado. Todo esto ocurre en Tijuana y este empresario, que ya él borró sus redes sociales y ya hizo todo un show, pues ahora nada más falta que él se victimice, ¿no? Nada más falta que él diga que a él lo estaban realmente hostigando y acosando. Por eso es importantísimo estos elementos que se tienen para poder evidenciar este tipo de hostigamiento. En este caso es un acoso por redes sociales. Pero desde que él le mandaba fotos, le manda audios, ya es un acecho, pero de verdad es increíble la manera en la que ya esto no es solamente, tengo un stalker o tengo un acosador en mis redes sociales o tengo una persona que me manda todo tipo de cosas. Porque hay tipos, personas, hombres principalmente, que es una barbaridad, ¿no? Mandar fotos de sus órganos sexuales, mandar mensajes de ese tipo. Y esto de verdad es, más allá de lo vergonzoso que resulta, pues es un delito. O sea, esto es un hecho que debe estar tipificado como un delito. Y esto tiene que tomar con la seriedad en la fiscalía, como se hizo. Se le recogió la denuncia a esta mujer empresaria también. Y que, pues, por su tranquilidad. Pero, ¿cuántos casos no sabemos de estos? Incluso usted, si me está viendo en su familia, quizá tenga un caso, y si tiene el caso, manden un mensaje ahí, aquí mismo en la publicación en YouTube o en Facebook, pero en YouTube principalmente, que es donde se ha concentrado la mayor parte de la comunidad del Lindero Norte, y háganos saber qué pasa si tiene un caso similar, porque recuerdo mucho cuando analizábamos el tema del acoso en el transporte público, cuando estaba en Televisa, en el noticiero, y yo hacía una pregunta al público, justamente si cuántas mujeres habían sido acosadas en el transporte público. La verdad yo me quedé sorprendido porque eran prácticamente todas. A todas les tocó o que un hombre se les que emparejó ahí para tener un acercamiento de cuerpo a cuerpo, o que un hombre se sentaba con ellos y las miraba de manera lasciva, o ya al grado de hombres que me tocó reportar y que se logró gracias a la familia de la víctima que presionó y que presentaron la denuncia, porque la víctima era una menor de edad, una adolescente, y que la adolescente le grabó a una persona cuando se estaba masturbando. Imagínese usted a ese grado llegar, y que afortunadamente, le digo, se metió a este hombre por corrupción de menores, lo metió en la cárcel, la ex fiscal en temas de delitos contra la mujer, por corrupción de menores, porque ya tenía otras denuncias. Ese mismo hombre que tomaba el mismo transporte público para subirse o masturbarse mientras había pasajeras. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Es que yo me quedé sorprendido porque prácticamente todas las mujeres tienen una experiencia de un tipo de acoso en el transporte público, acoso sexual. Entonces, y no hemos podido, y no ha podido el gobierno articular algo que llame a que esto, a tratar de erradicarlo. Ni siquiera campañas que hablen del tema. Bueno, acá sucede lo mismo. Hago la pregunta, si a ustedes les ha tocado o tienen algún tipo de acosador en sus redes sociales. Sé de compañeras periodistas que ya hicieron su denuncia correspondiente también, y que tenían a hombres que terminaban por acosándoles de una manera espantosa, ¿no? Porque genera miedo, genera terror y se entiende perfectamente. Entonces, sí, acá, si usted tiene algún caso, pues háganoslo saber, porque este tipo de cosas que le digo, pues que son las redes sociales. Ahí no hay temor, pues, porque pues no te lo está diciendo de cerca. Así muchos me tocó, incluso hasta agentes que me decían, agentes del Ministerio Público, no, pero que eso es una exageración, pues ya nada más bloquéalo o elimínalo y ya no pasa nada. No, son cosas graves y hay que tomarlos como son.
Y este hombre, pues usted ya se dio cuenta que si usted imagínese que le llegue ese video, ese audio, y además que de repente se dé cuenta que un hombre, o si usted es hombre, una mujer, que ponga, pues estoy casado con Juan Pérez, y tú dices, oye, pero yo él ni lo conozco. Pero no solamente eso, que te envíe fotos, que te envíe todo. Y esto hizo que pues esta mujer empresaria, madre de familia, pues les presentara la denuncia y tenía toda la razón. Y por eso presentamos ahí el número único de caso, el 0204-2025-16838, que fue durante la tarde del 27 de mayo. Pero siguió, a pesar de que presentó la denuncia, siguió mandándole audios, siguió mandándole tal. Entonces, esperemos que, ya que lo difundimos nosotros en nuestras redes sociales, mínimo por vergüenza, y porque es de los típicos hombres que se van a victimizar, pero por vergüenza ya cese de esto. Pero además que la investigación avance como es debido, ¿no? Así que bueno, ahí está ese tema. Y metiéndonos al tema central del programa del día de hoy, pues el pasado viernes le informamos en exclusiva en Lindero Norte sobre la localización de 8 cadáveres. 8 cadáveres que se encontraban al sur de San Quintín. Estos 8 cadáveres en esta fosa clandestina, que como podemos ver las imágenes, fue localizada, ahora no fueron colectivos, fue la Fiscalía General del Estado que atendió un reporte al 911 en donde le señalaban que había una oreja, se veía, alcanzaba a ver en una zona agreste al sur de San Quintín. Y cuando la observaron, pues ya va la fiscalía, hace la labor del peritaje y empieza la excavación. Y se van topando con la sorpresa de uno por uno hasta llegar a 8 cadáveres. 8 cuerpos que ya estaban avanzados, bueno, no avanzados, pero ya estaban en un grado de putrefacción, de descomposición. Y empezaron a ver elementos que responden a los 8 jóvenes, bueno, 7 jóvenes y un adulto, que fueron desaparecidos días antes. Ahí tenemos la zona donde se hizo la excavación y donde se hicieron los trabajos el pasado viernes. Digo, ya desde la mañana se empezó a trabajar en la zona de la misión de San Borja, al sur de San Quintín. La misma Fiscalía General del Estado nos confirmó que en este lugar se encontraron 8 cadáveres. Como le decía, esto fue gracias a que la Fiscalía y a que la Secretaría de la Defensa Nacional atendieron una llamada al 911 que indicaba que en una zona agreste estaba a la vista una oreja. Se introdujeron y se dieron cuenta que era una fosa clandestina con 8 osamentas. Ahí tenemos otra imagen del operativo que hizo la Fiscalía junto con la Sedena, bueno, con la hoy Defensa. Se iniciaron las primeras excavaciones. Primero encontraron enterrados 5 cadáveres y después 3 cuerpos más. El mismo viernes llevaron 5 cadáveres a Semefo y faltaban 3 que fueron llevados el sábado. Pero familiares de algunas de las víctimas confirmaron al Lindero Norte que uno de los cadáveres ya lo habían identificado plenamente por los 2 tatuajes que tenía el cuerpo, como que era el de Miguel Heriberto, que ahí tenemos la imagen. Miguel Heriberto, un joven estudiante que él vivía en Estados Unidos. Vivía en Estados Unidos y su mamá, a través de pues el reporte que se presentó de su desaparición y del trabajo que han hecho colectivos al difundir este tipo de imágenes, se dio cuenta, junto con que su hijo, que recientemente había llegado de Estados Unidos, de 21 años de edad, que en el pecho tenía un tatuaje con un corazón y en el brazo tenía un ángel, y eso fue determinante para que pudieran identificar a Miguel Heriberto Ramírez. Él, junto con 6 jóvenes más y un adulto, salieron de Baja California Sur y se fueron hacia Bahía de Los Ángeles el 1 de junio de este año. Ese día fueron desaparecidos por un comando armado. Miguel Heriberto es uno de estos 8 estudiantes y pescadores
que fueron desaparecidos cuando fueron interceptados a la altura del kilómetro 19. Y ahí tenemos las imágenes de los que también están desaparecidos. A ver si las vamos poniendo igual así, sin ningún orden. Nada más así las vamos desplazando, Carlos, por favor. Porque, le digo, fueron interceptados a la altura del kilómetro 19 de la carretera Bahía de Los Ángeles el pasado domingo 1 de junio. El grupo de jóvenes, en compañía de un adulto, fueron vistos por última vez a bordo de una camioneta Tajo desde Bahía de Los Ángeles con dirección hacia el ejido Nuevo Rosarito, en Baja California Sur. El resto de los jóvenes reportados como víctimas de desaparición forzada, entre ellos 2 menores de edad, son originarios de Baja Sur. Se trata de Gerardo Ariel Chávez Covarrubias, de 23 años, Jesús Manuel Cortés Rodríguez, de 23 años, Anton Díaz Álvarez, de 17 años, Daniel Alberto Díaz Fuerte, de 17 años también, Omar Antonio Espinosa Sandoval, de 18, Josué Pérez García, de 20 años, y al que ven ustedes en la imagen, Edgar Alberto Díaz Zurita, de 40 años. En la zona del hallazgo de los 8 cadáveres, en un camino a San Ignacio, autoridades estatales y federales encontraron una camioneta tipo camper abandonada y ahí estaba la fosa clandestina. Se presume, porque ahorita lo que están haciendo es el trabajo de identificación con el laboratorio de genética, se presume, hasta no tener los resultados 100% que se pueden identificar, que estos 8 cadáveres de jóvenes encontrados ahí en esta fosa clandestina, en el camino a San Ignacio, en la zona de Misión de San Borja, al sur de San Quintín, se trata de estos mismos jóvenes que fueron desaparecidos por un comando armado. Los confundieron, algo sucedió porque se trata de pescadores y estudiantes. Uno de ellos, que ya fue identificado por su familia, que le digo de nombre Miguel Heriberto Ramírez, de 21 años de edad, que vivía con su papá recientemente y con la pareja sentimental de su papá, y que su papá mismo lo identificó por los tatuajes y por la vestimenta que traía ese día de su desaparición. Bueno, tienen todos los elementos, los familiares ya se acercaron al servicio médico forense, como también los familiares se acercaron de las autoridades de la fiscalía, pues tienen más información sobre esto, mantienen con mucho sigilo la investigación, pero lo que sí se sabe es que una persona se escapó de cuando este comando armado los interceptó cuando viajaban en esta camioneta hacia el ejido Nuevo Rosarito, camioneta Tajo modelo 2002. Inició una pesquisa en redes sociales principalmente y en la zona con la fiscalía. Y era la información de que los había levantado un grupo armado y que se los había llevado. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucede en esta zona donde ya causa intranquilidad e inseguridad para mucho de la población que anda en estos rumbos, sobre todo en la noche? Pero ellos no fueron desaparecidos en la noche, a plena luz del día. No fue en un camino agreste, fue en la carretera. ¿Los confundieron con quién? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué los terminaron probando? Eso es lo que tiene que decirnos la Fiscalía General del Estado, que seguramente esta semana tendremos oportunidad de preguntarle, porque fue el viernes cuando nosotros en exclusiva dábamos a conocer ya varios elementos de esta investigación y sobre todo de la localización de estos cadáveres, de los 8, en una misma fosa clandestina. Pescadores y estudiantes. Y esto pues pone focos rojos a la violencia que está ocurriendo también al sur de San Quintín, en la parte sur de nuestro estado. Porque pues va a continuar la actividad comercial, la actividad turística de esta zona, de la cual se ha promovido mucho. El problema es que cuando tienes estos operativos del crimen organizado, pues muy poco tienes que presumir. Sí, en efecto, no se trata, porque me decían a mí cuando saqué el tema de la rumorosa, estás haciendo que ahora sí la rumorosa, parezca un pueblo fantasma porque estás promoviendo que no vengan. Le digo, no, yo no estoy promoviendo que no vayan. A mí incluso, por ejemplo, Bahía de Los Ángeles me gusta muchísimo. Y he ido en más de una ocasión y se me hace bellísimo lo que tengo que decir. Pero sí, no podemos pasar de alto por un tema de promoción turística o de que la gente que vive ahí, que vive al día a día con sus actividades comerciales,
turísticas pues también, desde restaurantes, desde rentas de camionetas, desde viajes a ver tiburón ballena en Bahía de Los Ángeles o simplemente en la actividad de la pesca. Pues no podemos, sería muy irresponsable decir como que no está pasando nada de esto, cuando es claro que ellos fueron llevados por un grupo del narco y fueron privados de la libertad, se los llevaron, los asesinaron y los dejaron ahí en esa fosa clandestina, si es que se confirma al 100% que se trata de estos jóvenes. Al menos uno ya fue identificado por sus familiares, por los tatuajes, y ese ya podemos hablar que pues ya le será entregado el cuerpo a su papá y su mamá, que venía viajando de Estados Unidos hacia San Quintín después de enterarse que sí se trataba a su hijo. Pero esto nos habla también de un escenario, le digo, de violencia que se vive con las fosas clandestinas. Es una información de Elementa, que se llama Desaparecer en Baja California, y que desde el 2020 vienen trabajando de manera importante, sacando información, contrastando información la oficial con la información de los colectivos y con información publicada en medios de comunicación. Es un trabajo de especialistas investigadores, que hacen lo mismo en todo el país. Es una organización de la sociedad civil que trabaja haciendo investigación en materia de seguridad, principalmente, y se llama, le digo, Elementa. Usted la puede buscar en redes sociales, está fácil de accesar. Y tiene un capítulo exclusivo para Baja California. Hemos entrevistado a la coordinadora de Elementa en México. Ella nos hablaba, incluso en una entrevista que sacamos en Televisa y acá en Lindero Norte, sobre que Baja California no se logra dimensionar a nivel nacional la localización de fosas clandestinas y el reporte de desaparecidos. Ellos hablan que son más de 17,306 carpetas de investigación. Y ahí tenemos los números, ahí tenemos los datos duros que presenta Elementa, le digo, en este capítulo que se llama Desaparecer en Baja California, en donde señala que son 17,306 carpetas de personas desaparecidas, aun cuando cuestiona, mismo Elementa, que las autoridades de la Fiscalía no han compartido la información como es debido. Y lo señala en una de las pestañas cuando usted accesa, es inmediatamente lo que te sale. Y te dice que la actualización, que ya se actualizaron los datos, pero que el número de carpetas abiertas por el delito de desaparición forzada no ha podido ser actualizado, dado que la Fiscalía General del Estado nos envió, dicen, una base de datos con más de 40,000 carpetas, pero no es posible saber cuáles siguen abiertas y cuáles ya fueron cerradas. Pero ellos establecen estos 17,306 personas desaparecidas. También tenemos esta información que ellos mismos comparten, donde señalan la desaparición de mujeres en Baja California. Es un fenómeno que va en aumento y que está relacionado con los tipos de violencias que se ejercen contra ellas. Señalan que la desaparición de niñas y adolescentes de entre 12 y 18 años de edad cada vez es más preocupante. Desde el 2009 es el grupo de edad con más carpetas de desaparición forzada abiertas, las de adolescentes y niñas de entre 12 y 18 años de edad. Ojo con ese dato, Entonces, hay una relación estrecha en la presencia del grupo del crimen organizado, la desaparición de las mujeres y la trata de personas. Están ligados. Y esto también debe de entender si son focos rojos que se viven en Baja California. También nos señalan un dato importante, que la Fiscalía no tiene registro del sexo ni de la edad de 6,427 personas que se encuentran actualmente desaparecidas. Es decir, ¿qué están buscando? Porque no tienen ni el sexo, ni la edad, ni ningún elemento que les pueda ayudar para continuar con la investigación. Esto nos habla de la pésimo llenado de las carpetas en algunos de los casos, al menos en 6,427. Y que este número representa el 37% de los reportes de desaparición forzada en Baja California. O sea, no es posible que no tengan la información completa de lo que están buscando. Porque señalan, es decir, no se sabe el sexo ni la edad de 4 de cada 10 personas reportadas como desaparecidas en nuestra entidad. Hágame usted el favor. Por eso es que la crítica directa a la Fiscalía.
Independientemente de quién esté, ya lo hemos criticado de manera directa a Perla del Socorro cuando era Procuraduría, a Guillermo Ruiz Hernández cuando era el fiscal y ahora Marilena Andrade también. No le toman la seriedad que es debido a estos casos de desaparición forzada. Dentro de lo que señalan como una crisis forense, ya metiéndonos en fosas clandestinas, que por eso fue que recogimos esta información, ¿qué establecen como fosa clandestina? De acuerdo a la Secretaría de Gobernación. Se trata de un lugar en el cual se inhumaron cuerpos o restos humanos. Ese lugar no cuenta con seña alguna que denote su existencia, por eso se habla que son clandestinas, como el caso de los 8 jóvenes, de los 8 cadáveres de jóvenes localizados en San Quintín. El lugar no cuenta con el reconocimiento de las autoridades, es decir, no es un cementerio, no es un panteón, y se hizo con el propósito de ocultar el paradero de una o más personas. Puede contener uno o varios cuerpos, ojo, porque antes nos decían, fosa clandestina es de 2 cuerpos y más, o 3 cuerpos y más. No, puede contener uno o varios cuerpos la fosa clandestina. Y ahora sí, los datos reveladores que elementa este grupo de investigadores que terminan abonando mucho, incluso a la actividad periodística que nosotros hacemos día con día. Veamos los hallazgos que establece Elementa, que fue recapitulando con información. Le digo, es información dada por el gobierno de Baja California, dada por la Fiscalía, entre el 2009 a marzo del 2025. Esta está actualizada. Estamos hablando que este es el número de fosas clandestinas, 415 fosas clandestinas, y aquí lo vemos por año. En 2009 se identificó y se reconoció que se localizaron 2 fosas clandestinas, pero en 2024, como usted puede ver en la gráfica, que es el año que más fosas clandestinas con números de cadáveres encontrados ahí, personas asesinadas, fueron 91. O sea, ¿qué pasó del 2009 con 2 o del 2011, por ejemplo, con una fosa clandestina localizada e identificada en ese año, a 91 fosas en 2024, el año pasado apenas? 91 fosas clandestinas, donde hay una relación del crimen organizado, del narco, sin duda alguna. Vemos que empezó el incremento a partir del 2019, del 2020, y la pandemia no los detuvo. Estamos hablando que 2020, 40, 2021, 69, 2022, 55, 2023, 53 fosas clandestinas, 2024, 91, y lo que vamos de 2025, ellos plantean una fosa clandestina localizada, son más, pero bueno, ellos cuentan con información oficial de la Fiscalía General del Estado de Baja California del 2009 a marzo del 2025. La de San Quintín es otra fosa clandestina más, las de La Rumorosa fueron 5 fosas clandestinas más, y hemos visto otras que se han encontrado en la zona este de Tijuana, y esta de San Quintín, que fue la que nos hizo llevar al análisis. Pero ahora veamos otro dato que nos revelan aquí, que es ¿quién encontró la fosa clandestina? De las 415 que se han encontrado de 2009 a la fecha, los colectivos de búsqueda han encontrado 88. Los colectivos de búsqueda con autoridades han encontrado 25. Las autoridades son las que más han encontrado fosas clandestinas, 189, como fue la del caso de San Quintín. Anónimos, 24 fosas. Particulares o los mismos familiares de los desaparecidos, 8. Y 42 no logra identificar la Fiscalía quienes encontraron, pero son 415. Había una gráfica más, Carlos, a ver si la podemos poner, de que se tienen los... No sé si la tengas por ahí, pero son los números de fosas y lo que ha sido también, a ver si no, aquí te la voy a mandar, con los cadáveres localizados o encontrados ahí, justamente porque es importante señalarla. Estamos hablando que por municipio, en donde más fosas clandestinas han encontrado es el de Tijuana, por obvias razones, es la mayor grupo poblacional, es mayor el territorio, pero estamos hablando que son 196 fosas clandestinas con personas asesinadas al interior, 196 en Tijuana. De esas 196 son 207 cadáveres. 207 cadáveres, por eso es que hablamos de que encontraron más de uno. Y ahí tenemos la gráfica, ahí gracias a Carlos que nos la pone, porque además 603 restos óseos, no solamente encuentran la osamenta completa, hay veces que encuentran fragmentos de huesos.
Tecate 8, San Quintín 24 fosas clandestinas. Tiene San Felipe 1, Playas de Rosarito 8 fosas clandestinas. En el caso de Mexicali, 100 fosas clandestinas de estos de 2009 a la fecha. Y en Ensenada 78. Igual, como vemos, por ejemplo, en San Quintín son más fosas clandestinas que cadáveres, pero porque fueron encontrados más restos óseos. O sea, no necesariamente es todo el cuerpo, todo el cadáver. Eso es parte de la información que nos comparten con los datos duros la propia Elementa. Pero igual nos dice, dentro de ese análisis que da de la crisis forense, ¿qué datos, qué evidencia esto? Que entre 2009 y el 8 de abril del 2025 han ingresado 111,400 cadáveres en los servicios médicos, bueno, en el CEMEFO, pero en los diferentes puntos, para su procesamiento forense. Pero la capacidad total del resguardo estatal en los CEMEFOs es de 540 cuerpos. O sea, estamos hablando que hay más cuerpos, más cadáveres que han ingresado, o sea, más de los que se han reportado, identificado y localizado, que la capacidad que tiene CEMEFO. Con una distribución de 110 cuerpos en Mexicali, 370 en Tijuana y 60 en Ensenada. Poder Judicial ha hecho malabares para poder hacerlo. Incluso recordará usted que en su momento hasta tenían dos Thermo King, que es estos como cajas de tráiler en los que podían resguardar los cadáveres. Porque en varias ocasiones, por también el trabajo muy lento que hace la Fiscalía, pues han terminado por saturar al servicio médico forense. Son de las realidades que también tenemos que estar hablando en Baja California. Señalan que en 2023 se construyó en Mexicali el Centro de Resguardo Temporal con capacidad para resguardo de cuerpos, con 896 total de gavetas, pero hasta el 13 de marzo del 2025 se ingresaron 228 cuerpos. Bueno, cadáveres. Son 216 que permanecen bajo resguardo sin identificar en estas... en este panteón forense, como se le llama, o resguardo forense en la zona de la Humadita. Entonces, estos son datos duros y ojo, es importante empezar a analizarlo porque hay un trabajo que es destacable totalmente lo que hace Elementa y que nos ayuda muchísimo como sociedad a entender qué es lo que está pasando en Baja California. Y por último, para cerrar este tema, comentan que el Poder Judicial del Estado de Baja California informó que entre el 2010 y marzo del 2025 se reportaron 14,738 cuerpos sin identificar inhumados en fosas comunes de Tijuana, Ensenada y Mexicali. Ojo, porque esto es desgarrador. Esto nos habla de que van a seguir encontrando cadáveres, pero no necesariamente porque ya encontraron los restos óseos y ya encontraron los cadáveres, ya va a tener el descanso alguna persona, alguna familia, porque ya localizaron a su hijo, a su primo, a su hija, a su tía, a su sobrina, a su abuelo, a su papá. No, todavía no tienen ese descanso porque también hay un pésimo trabajo, porque apenas se le acaba de invertir recurso cuando estuvo Ricardo Iván Carpio como fiscal al tema del laboratorio forense de ADN, de genética, perdón, y todo el trabajo tecnológico que debe de tener el gobierno de Baja California y en este caso la Fiscalía, para no solamente es, cuando localizas un cuerpo en una fosa clandestina, pues ya encontraste el cadáver y viene un proceso que es más largo, a pesar de que se nos dijo que con esa inversión millonaria, creo eran más de 80 millones de pesos, se iban a tener los resultados y así se nos presumió, que ibas a tener resultados al día siguiente o prácticamente en horas, de acuerdo a cómo se encuentra el estado del cadáver. Pero pasan años y siguen sin identificarlo. Estamos hablando que son 14,738 cuerpos sin identificar y que fueron sacados de las fosas clandestinas. Estamos hablando de 11,356 en Tijuana, 2,928 que no han podido identificar las fiscalías y 454 de Ensenada. Sobre el Rosarito, Tecate, San Quintín y San Felipe, establecieron que el resguardo y proceso de liberación de cadáveres está a cargo de funerarias particulares y del DIF. Esto implica que en estos municipios los CEMEFOs desconocen el destino final de los cadáveres que les son remitidos una vez concluidas las prácticas forenses. Es un desastre que tiene que poner orden el Poder Judicial, que tiene que poner orden el gobierno de Baja California, y en lugar de gastarse el Poder Judicial 400,000 pesos en un
palco de los Águilas de Mexicali, en lugar de que compren camionetas nuevas para el traslado de los magistrados, en lugar de que le pongan techito ahí al estacionamiento para que no les vaya a quemar el sol a los magistrados, y que les den prebendas y contubernio entre jueces, políticos del Poder Legislativo, y que les den toda una serie de actos, que hay una molestia en el Poder Judicial, por supuesto, porque donde se le tiene que inyectar más es justamente en todo ese trabajo. Yo no digo que le den todo el dinero a Semefo, yo lo que digo es, deben de articular mejor el trabajo que se debe hacer jurídicamente, administrativamente, en el servicio médico forense, pero eso parte de una política pública del Poder Judicial. Entonces, estamos hablando que el Poder Judicial y la Fiscalía deberían de trabajar mejor y con una mayor relación en el tema de las fosas clandestinas. Ya por último, ponlo ahí. El uso de la tecnología para el registro de fosas, que es algo que le han apostado algunos colectivos, por ejemplo el de Mexicali, el caso de la unidad de investigación de personas desaparecidas de Baja California, donde pues acá lo que nos señala que el trabajo que ha hecho Elementa junto con el Centro de Investigación de Ciencias de Información Geoespacial y Data Cívica, a partir de datos de fosas clandestinas en Baja California, se utilizó la información de 52 puntos georreferenciados para desarrollar un nuevo modelo que delimita zonas donde probablemente se localizan fosas clandestinas. Por ejemplo, nos señalan que en abril de 2023, con motivo de la Brigada Estatal de Búsqueda, se les otorgaron áreas que arrojó este modelo para que fueran incluidas en sus búsquedas. De dichos puntos se obtuvieron 2 hallazgos que fueron reportados en un comunicado publicado por la Brigada. Pero cada vez los colectivos se han ido especializando más y han trabajado más, porque las autoridades se han quedado muy cortas, aún con el recurso millonario de todo esto. Y bueno, ya para cerrar, comentarles que ya tenemos un nuevo fiscal de delitos especializado en delitos, en atención a delitos electorales, ya Marina Ceja, que se encontraba ahí. A ver, la Fiscalía General del Estado está dividida en varias fiscalías, mini fiscalías, con una autonomía, con una, no de gestión de recursos, pero sí una autonomía de materia jurídica y operativa. Y una de esas fiscalías es la Fiscalía Especializada en Atención para Delitos Electorales, que es como una pequeña FEPADE, una FEPADE local. ¿Qué pasa? Que tuvo en su primer fiscal a Carlos Barbosa, janquista, quien ha operado el tema jurídico del PES, y que en su momento pues estuvo ahí muy contento, la toma de protesta, todo bien. Eran tiempos de Jaime Bonilla, tiempos de Titi Ruiz. ¿Y cuál va siendo el problema? Que solamente duró 5 meses. Porque él dijo, no quieren a un fiscal autónomo. Entonces yo me voy con mi autonomía y yo no voy a estar haciendo lo que me indique el gobernador o el fiscal en turno. Se fue. Y llega por unanimidad Marina Ceja, una abogada que ligada al grupo bonillista, y ligada con el trabajo político y jurídico también con el magistrado Jaime Vargas, ¿no? De manera política. Y pues el problema es que fue demasiado gris el trabajo que se hizo por parte de la fiscal, Nunca supimos cómo integraban las carpetas, no tenía buena relación con los órganos electorales, hablando del IE ni del INE. No había un trabajo público que era lo que estuvieran haciendo, al contrario, con temas, algunos de ellos los trataba de acelerar cuando tenían algún tipo de relevancia para ella, pero otros quedaban ahí olvidados y quedaban estacionados completamente. Entonces, por eso la Fiscalía en Atención a Delitos Electorales pues terminó siendo un chiste, porque no veíamos un trabajo operativo distinto o más eficaz, ni siquiera tenía una buena relación con la fiscal Mariana Andrade, imagínese usted. Pero bueno, ya se terminó su periodo. Y ahora, el viernes pasado, se le tomó protesta el jueves, creo fue, el jueves, al fiscal, al nuevo fiscal, que era el secretario ejecutivo del IE, Raúl Guzmán, que esto fue lo que nos dijo en entrevista para Lindero Norte. Y mucho tiene que ver con el hecho de poder visibilizar precisamente esta Fiscalía Electoral, la cual reconozco yo, se ha visto muy ausente en estos procesos electorales recientes.
No sabemos, en todo caso, el tema de la integración de las carpetas de investigación, cómo se encuentran. Tuvimos incidencias el 2021 que al final del día, por el seguimiento que le dimos del propio Instituto Electoral, algunas sí se lograron judicializar, otras no sabemos mucha información. Pero no solamente es esa parte de la cadena de investigación, de las carpetas, de su judicialización. Hay un trabajo preventivo que se tiene que desarrollar también en esta Fiscalía Electoral, precisamente para llevar a la comunidad, llevar a los distintos grupos y sectores de la sociedad información valiosa que permita en todo caso generar esta denuncia ciudadana cuando se genere un acto, porque muchas de las veces, y como ya lo comentaron mis compañeros el día de hoy que tuvimos en la entrevista ante la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, muchas de las situaciones que suceden en el día a día ya están normalizadas. Cuando son conductas infractoras, cuando son conductas delictuosas precisamente en la materia, y es algo que no puede suceder. De igual manera tenemos que acercarnos a los grupos de diversas comunidades que han sido vulnerabilizadas históricamente, precisamente para poder hacer llegar esta información, estos elementos con los que cuenta la Fiscalía Electoral. Entonces es un reto precisamente el que el día de hoy asumo y muy gustoso de ello, por eso acepté precisamente la propuesta primeramente de integrar esta terna. Agradezco a quienes me hayan dado esa oportunidad y al Congreso del Estado, insisto, el respaldo que me brindan el día de hoy. Muchos años en los órganos autónomos, creo 19 años, 18 años, y 9 años como secretario ejecutivo del IE, el Instituto Estatal Electoral, que ahora tendrá que poner a un nuevo secretario ejecutivo, que es una pieza angular, es la balanza de balanzas entre los consejeros electorales, que de repente ellos se sienten diputados o se sienten, no sé, como que son muy quisquillosos los consejeros, cuando su función tendría que ser otra. Pero ahí, una de las balanzas era Raúl Guzmán. Ahora veremos cómo terminan por sopesar, porque hay grillas entre consejeros, y no es propio de este consejo, lo ha habido siempre, pero son grillas de infantiles, y hablo infantil por la manera en la que terminan molestándose por cosas tan banales, y donde vemos que nada más hay un interés por querer saltar a un puesto, ya sea en la función pública o en órganos electorales, ¿no? Aun cuando se les impide pertenecer ahí a ciertas áreas, lo han hecho, no les ha importado, pero ya veremos ahí qué sucede. Esperemos que sí, que exista un cambio notable en esta fiscalía, que es sumamente importante, y hablaba Raúl Guzmán de la cercanía que debe de haber con la población y con los grupos vulnerables. No identificó grupos de atención prioritaria. ¿Por qué? Porque no tenemos que normalizar que se incurran en delitos electorales una y otra vez por parte de los partidos políticos. Y eso es lo que tendremos que trabajar y seguir evidenciando, porque de manera flagrante le dan vuelta a la ley y hacen una serie de ilegalidades que la verdad hasta parecen torpezas políticas, pero lo hacen con toda la intención. Entonces ya hablamos de actos dolosos en los cuales incurren en violar la ley electoral. Y esos delitos tendrán que ser, primero, con lo que me decía Raúl Guzmán, tienen que ser evidenciados y que la gente sepa que es un delito electoral, para que lo pueda denunciar y para tener todos los elementos en una carpeta de investigación que tenga una contundencia. Porque no se tuvo con Marina Ceja y obviamente con Carlos Barbosa en 5 meses que estuvo tampoco. Y bueno, nos despedimos. Antes de despedirnos, ahí tenemos la carta que publicó la CONAGO, donde se da a conocer, hay que recordar que la CONAGO es presidida por la gobernadora del estado, Marina del Pilar, y en donde habló ella como presidenta de esta conferencia nacional de gobernadores y gobernadoras. Ahí tenemos el documento, donde cuestionó el tema de las redadas en Los Ángeles. No fue para menos, ahí la gobernadora del estado, Marina del Pilar, señaló que la migración es un fenómeno complejo que debe ser atendido desde una perspectiva humanitaria, con enfoque en derechos humanos y no mediante acciones que propician el temor, la discriminación y la fragmentación social. Dice, la Conferencia Nacional de Gobernadores y Gobernadoras manifiestan la preocupación por los recientes acontecimientos en California, donde se han llevado a cabo redadas dirigidas a comunidades migrantes, afectando a familias mexicanas y latinoamericanas. Señala que desde la CONAGO reafirman el compromiso con las y los mexicanos que viven fuera del país. Nos solidarizamos con sus familias, sus comunidades y su legítimo anhelo de construir una vida mejor. México, a través de sus estados y sus instituciones, seguirá trabajando para proteger y acompañar a nuestros paisanos. Lo firman todos los gobernadores y gobernadoras de la CONAGO, presidida por la gobernadora de Baja California. Así, el día de ayer se emitía este posicionamiento
que bueno, pues es también la postura política que manejan los gobernantes en torno a lo que está sucediendo en Los Ángeles. Nos despedimos, gracias por estar acá con nosotros. Usted ya está informado, pero tiene la última palabra. Y nos vemos mañana. También hay un programa interesante que ya le estamos preparando desde el día de hoy. Así que síganos en nuestras redes sociales. Suscríbase, de verdad, dele seguir ahí, pícale ahí a la campanita y suscríbase a nuestro canal porque le va a llegar la información de una manera más directa. Nos despedimos, que tenga excelente día. Trabajo aquí porque quiero la mejor ciudad. Porque mis hijos y tus hijos también son Mexicali. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos.